Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Como siempre, la presencia del Rey en este lugar. Damos gracias al Señor por su misericordia y su amor. Gracias por las vidas que han dispuesto venir acá a una reunión presencial y para aquellos que va a llegar también por líneas este mensaje. Gracias damos, Padre Santo, bendito Dios, el acceso que tenemos a tu palabra. A ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, Señor. En esta noche te pedimos que por tu Espíritu Santo nos ayudes a discernir, a profundizar, a amar tu palabra, Señor, porque ella da testimonio de ti y es lo que nos bendice. Escudriñad las Escrituras, dice tu palabra, porque de ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias, Rey. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, amados, vamos a realizar el curso esta noche de lunes, Doctrina Fundamental, concluyendo esta serie de estudios que hemos realizado acerca del profeta Isaías, extractando pasajes que son prácticamente, yo llamo, perlas preciosas, que hemos ido viendo durante todas estas noches, amén. Ahora bien, ya nos dirigimos entonces a Isaías capítulo 61, amén. Eso habíamos visto la anterior noche, amén. Ahora, en el capítulo 62, extractamos un pasaje que también no es menos importante. Llama a algo que en las congregaciones debería ser una constante. ¿Y qué dice Isaías capítulo 62, versículo 6? Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Encontramos algo maravilloso en este pasaje del versículo 6 del capítulo 62, Isaías 62, 6. ¿Por qué? Porque el Señor está llamando a hermanos y hermanas que sean verdaderos centinelas, guardas, son centinelas, ¿no? Centinelas, y cuando habla acerca de todo el día y toda la noche, no callarán jamás, que intercedan por las obras, ¿no? Por los que componen las obras. Cada congregación, cada obra del Señor debería tener estos guardas, estos centinelas, estos hombres y mujeres de fe que clamen. En realidad el llamado es a todos, ¿no es cierto? A todos. Pero que hay una característica interesante en todo esto. Dice aquí, no callarán jamás, los que os acordáis del Señor, no reposéis. Pero dice algo, los detalles en la Biblia son importantes. Versículo 7 dice, ni le deis tregua. Es increíble cómo el Señor mismo dice, no me des tregua. ¿En qué sentido? Esto nos hace recuerdo en el Nuevo Testamento a la oración constante, ¿no es cierto? La oración constante, perseverante. O sea, la oración debe ser perseverante, ¿no? Incluso recordemos ese pasaje de aquel varón que fue a pedir a la casa del vecino a medianoche 2 panes porque a su casa había llegado una visita, ¿no es cierto? Y entonces de adentro dice, pero ya es tarde, dice, ¿cómo me va a levantar? Y aquí están mis pequeños y todo eso. Pero insiste, ante tanta insistencia se levantó y le dio lo que estaba pidiendo. Entonces, lo que nos muestra es que cuanto más, si eso hacen ustedes como seres humanos, cuanto más mi Padre no responderá a la oración constante, insistente. No me deis tregua, dice, ¿no? O sea, hasta ver mi gloria. Hasta, dice, que restablezca Jerusalén y lo ponga por alabanza. Gloria a Dios. Bien, vamos a entrar ya de lleno al capítulo 63 de Isaías. Empieza diciendo algo tremendo. Dice, ¿quién es este, en el versículo 1, 63, 1? ¿Quién es este, dice, que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Amén. Ahora bien,
¿Qué nos está mostrando el profeta Isaías 700 años antes de Cristo? Está apuntando a lo que va a hacer después del arrebatamiento. ¿Qué viene después del arrebatamiento de la iglesia? El inicio de la gran tribulación, que va a durar 7 años. Y al final de esos 7 años se va a desarrollar el conflicto bélico mundial más grande que la historia de la humanidad conoció. ¿Y eso dónde va a ser? En el valle de Armagedón. Y nos dice el relato bíblico en Apocalipsis que Él vendrá, y eso lo podemos revisar si vamos al libro de Apocalipsis, donde se encuentra ese momento tan tremendo, ¿no? O sea, que se va a dar. Y es el momento que está registrado en el capítulo 19, amén. Vamos a recordar algo siempre. La primera venida hace 2000 años, el Mesías sufriente vino a salvar lo que se había perdido, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ascendió a la diestra del Padre. Durante estos 2000 años está a la diestra del Padre y volverá con su iglesia al final de la gran tribulación. Ese momento trascendental se está registrado, ¿dónde? Si la anterior vez, ¿qué dice la escritura del Mesías sufriente? Viene montado, ahí tu rey dice montado en un pollino, ¿no? Manso y humilde, pero la próxima vez cabalga un caballo blanco y con justicia juzga y pelea. Vamos a leer qué dice. 19:11, Apocalipsis capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La primera vez no vino a juzgar ni a pelear, vino a salvar lo que se había perdido. Esta es la segunda venida. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Por qué será que habla del Verbo de Dios? ¿Qué es el verbo? La palabra. Pero verbo, no, como incluso se estudia en la escuela, no es sustantivo, verbo es acción, ¿no es cierto? Entonces es la palabra en acción. Por eso el centurión le dice, di la palabra y mi siervo sanará. Él da la palabra y suceden las cosas. En la dimensión espiritual, Él ordena, pues el verbo, la palabra viva, y se da en lo natural. Amén. Ahora bien, el verbo de Dios. Los ejércitos, ahí está, versículo 14. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quién es? La iglesia. La iglesia, que fuimos arrebatados y volveremos con el Señor para participar en este momento. Es la iglesia. Amén. Ahora, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Las regirá con vara de hierro. Pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Recuerdan ustedes cuando repasábamos Isaías 61? El Espíritu del Señor está sobre mí. Pero habló del día de venganza del Dios nuestro. Pero cuando ya el Señor habló en la sinagoga en Nazaret, no menciona el día de venganza del Dios nuestro, porque eso estaba destinado para el tiempo final, para cuando termine, cuando venga con su iglesia, cuando concluya la semana 70, la gran tribulación. Ahora bien, dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Es una locura enfrentarse al Señor, pero en su confusión y en su
como el engaño de Satanás, se querrán enfrentar al Señor. Y esto que vemos hoy realmente apunta a eso, con toda la tecnología en las armas, que cada vez el hombre se cree más destructivo y más, o sea que más sofisticado es el armamento cada vez, ¿no es cierto? Van a querer, dice, ¿qué nos va a resistir? Vamos aquí, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? La bestia, el anticristo, fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Quiero recordarles algo, hermanos queridos, y eso es importante. Las personas que en este tiempo mueren en condenación no van al infierno, aclaremos bien. Van al Hades. El Hades es el lugar de tormento previo, un previo es el lugar de tormento. Es el Seol que se menciona en el Antiguo Testamento. Es el Hades donde van y son atormentados. El relato que hace en el Evangelio de Lucas capítulo 16 del rico y Lázaro, ¿no es cierto? El rico murió y apareció en el Hades y es atormentado una llama, dice, ¿no? Entonces, definitivamente va un tiempo donde la bestia, el anticristo y el falso profeta serán los que inauguren, si se quiere, lo que se llama el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Ese es el infierno, que existe en algún lugar, que fue hecho no para el hombre, sino para Satanás y sus demonios, pero que en este momento no hay todavía nadie, sino que ellos van a ser los que inauguren el lago de fuego, que es el infierno. ¿Amén? ¿Se entiende, no? Bien, entonces por eso dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Volviendo a Isaías capítulo 63, entonces, entendemos quién es este que viene con vestidos rojos. ¿Por qué vestidos rojos? Vestidos de sangre. Amén. Versículo 2, 63, 2. Isaías 63, 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? El lagar, ¿se dan cuenta? Que hemos dicho justamente, son arrojados en un lagar, en el valle de Armagedón. Hemos leído en Apocalipsis. He pisado yo solo el lagar. De los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestidos, manché todas mis ropas. Y ahí está, porque el día de venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. En este tiempo todavía no ha llegado ese día. Va a llegar cuando se dé la gran tribulación y al final de la gran tribulación se dé la batalla de Armagedón. Amén. Miré y no había quien me ayudara, me maravillé que no hubiera quien sustentase, me salvó mi brazo, me sostuvo mi ira. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ahí está precisamente la primera parte que el profeta Isaías menciona acerca de lo que va a suceder después de la gran tribulación. Más adelante hay un pasaje del profeta Isaías pidiendo plegaria y misericordia y ayuda. En el 63:15 dice, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada, dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas, tus piedades para conmigo. Se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Entonces, hay un clamor pidiendo misericordia y ayuda. En el capítulo 64 de Isaías, empieza en el versículo 1 algo extraordinario. ¿Qué es lo que dice Isaías? Si rompieses, oh Señor, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurrieran los montes. Qué tremendo. El Señor, amén.
como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre. Puedes subrayar eso. Hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Hoy el Señor es menospreciado en diversos lugares. Hoy el Señor no es tomado en cuenta por muchísimos gobernantes en la tierra. Es más, toman decisiones que no para nada toman en cuenta al Señor. Pero un día el Señor manifestará su presencia y tendrán que reconocer para que se hiciera notorio tu nombre a tus enemigos. Ahora bien, hay una palabra que a veces los hermanitos no entienden mucho, porque dice, siéntate, cuando el Señor ascendió a la diestra del Padre. ¿Cuándo fue eso? El Señor Jesús resucitó al tercer día. Al tercer día resucitó. Estuvo apareciendo a sus discípulos por espacio de 40 días. Apareció a más de 500. Después, junto con sus apóstoles, fue al monte, se dirigió al monte de los Olivos. Y del monte de los Olivos fue traspuesto, fue arrebatado a la diestra del Padre. Amén. Se quedaron mirando, y eso está en Hechos capítulo 1, se quedaron mirando cómo se iba el Señor y aparecieron ángeles. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando a aquel que se ha ido? Este mismo Jesús volverá así como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Y hay una profecía que dice, siéntate a mi diestra, dice el Padre, en el poder del Padre, porque el Padre y el Hijo son Dios, a la diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hasta que los domines, ¿no? En este momento, hermanos amados, ¿el Señor tiene enemigos? Vaya que sí, vaya que sí. Satanás y huestes espirituales de maldad son enemigos del Señor, y además utilizando seres humanos, utilizando gobernantes, utilizando instituciones que se oponen a la predicación del Evangelio. Hay muchos que son enemigos de la cruz, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, pero ha llegado un tiempo en que el Señor va a dominar sobre todos sus enemigos. Y la culminación de eso va a ser la batalla de Armagedón. Porque después de eso ya se va a instaurar 1000 años, el reino de 1000 años en la tierra, el reino mesiánico, donde Jesucristo estará reinando sobre toda la tierra, de norte a sur, de este a oeste, y uno será su nombre y su poder. Amén. Pero hasta eso hay enemigos que siguen batallando. Satanás no se convence de que está perdido, y sigue y va a seguir hasta el final. Cuando al final, porque después de ser atado durante 1000 años en el abismo, Satanás será atado durante 1000 años, al final del milenio va a ser desatado y va a engañar al resto todavía de gente que no quiera sujetarse al Señor. Es increíble. Pero después el mismo Satanás va a ser echado en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 20:10. Amén. Ahora bien, entonces, ¿qué dice la Escritura? Versículo 5. Salisteis al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podemos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora bien, cuando dice nuestras justicias son como trapo de inmundicia, ¿a qué se está refiriendo concretamente? A que el hombre no puede justificarse. Porque la naturaleza caída lo primero que hace es justificarse, ¿no? Es que. No. Nada que lo que podamos decir o hacer va a lograr la salvación. Lo único que nos justifica es el Señor. Si reconocemos nuestros pecados y le pedimos perdón, confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Él es nuestra justicia delante del Padre. Amén. Entonces, por eso dice más adelante, versículo 7, capítulo 64. Nadie que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Este versículo 8 es precioso, hermanos. Hay versículos que les pido
Si es posible, ustedes incluso puedan subrayarlo. Y mejor todavía si lo anotaran con pulso. O sea, computadora, anoten así en los cuadernos que tengan, las libretas que tengan. Porque otra cosa es anotar. Cuando anotas el versículo es diferente porque de alguna manera te ayuda a memorizar mejor. Y dice, qué lindo este versículo. Ahora, versículo 8, capítulo 64. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todas nosotros. Amén. No te enojes sobremanera, Jehová, y tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Por esta precisamente este clamor es que se le llama al profeta Isaías, profeta mesiánico, profeta, ¿no es cierto?, de la gracia, ¿no?, que apunta a la gracia. Ahora, tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario, de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Tú estarás quieto, Jehová, sobre estas cosas callarás y nos afligirás sobremanera. Situándonos en el espacio y el tiempo, ¿cuándo es este momento? Este momento es cuando precisamente fue dominado Jerusalén y fueron llevados cautivos a Babilonia 70 años, ¿no es cierto? 70 años fueron llevados cautivos y Jerusalén quedó desierta, el templo caído, destruido, los muros caídos. Después de 70 años el Señor permitió que puedan volver a reedificar nuevamente Jerusalén. Pero el relato, la historia nos dice que más adelante, después de 70 años que el Señor se fue a la diestra del Padre, siguieron sus pecados los israelitas. Y entonces el Señor levantó Roma, Tito y sus legiones romanas, el año 70 después de Cristo, destruyeron otra vez Jerusalén y ahí empezó la diáspora del pueblo santo. Fueron esparcidos, pero después de una resistencia que Josefo, el historiador judío, registra y dice que la sangre era como agua que era derramada en las calles, ¿no? Fue una resistencia terrible, pero mucho pueblo fue llevado, fue expulsado de Jerusalén y desde entonces se conoce como el judío errante. Estuvieron así durante años, décadas. Llegaron por diferentes países judíos y han sufrido bastante. Y alguien se pregunta, ¿pero acaso, pastor, no es el pueblo escogido, el pueblo, el pueblo del Señor? Sí, pero hermanos amados, el Señor lloró sobre Jerusalén cuando entró en una oportunidad y dijo, Jerusalén, 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 que matas a los profetas que te son enviados. Si supieras dónde está tu paz, entonces Jerusalén, no supiste el día de tu visitación. Amén. No supiste el día de tu visitación. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ese rechazo expresado por un líder judío registrado en la Biblia dice que la maldición de este hombre sea sobre nosotros, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Que se cumplió. Terrible. Porque a lo largo de la historia los judíos fueron arrojados de España, arrojados de Rusia, los pogroms famosos. Había una sequía, los culpables, los judíos. Era tremendo cómo ha sufrido este pueblo y lo que sufre aún, precisamente, si hay algún pueblo que clama por paz es Israel. Si tan solo, sigue insistiendo el Señor, Israel, si tan solo supieras lo que es para tu paz, buscarías al príncipe de paz. Si empezando del primer ministro se postraran y clamaran al Rey de Reyes, Señor de Señores, qué diferente sería. Pero están, dice, endurecidos en parte, cegados, ¿no es cierto? Hay un remanente que el Señor tiene, pero eso va a seguir y el sufrimiento va a seguir en la gran tribulación más fuerte todavía. Hasta que al final de la gran tribulación, al final de la semana 70, nos dice el relato bíblico que verán la vuelta del que traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Ese remanente va a ser la base que después el Señor va a hacer su reino de 1000 años. Amén.
Ahora bien, qué tremendo empieza diciendo también el capítulo 65. De Isaías, capítulo 65. Qué precioso. Mira esto. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, al cual anda por su camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Realmente la conducta precisamente Dios salvará, bendecirá a personas que lo sirven, pero castigará a las personas que lo aborrecen y que se resisten a su llamado. Amén. Hay un versículo que quisiera resaltar en este capítulo 65, ya vamos finalizando el libro del profeta Isaías. Quisiera rescatar este versículo para que lo tomen en cuenta, hermanos queridos, es muy serio. Versículo 11 del capítulo 65 de Isaías. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa por la fortuna, suministráis libaciones para el destino. Noten el detalle siguiente. Tanto lo uno como el otro están con mayúscula. Entonces se trata de identidades demoníacas. ¿A qué se refiere la fortuna? Al juego de azar. ¿No es cierto? Nuestra vida no puede estar en función de buscar las cosas y pedir a la fortuna, a la suerte, que como muchas veces se hace, sino que en nuestro Dios está la confianza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí encontramos que la fortuna es una entidad demoníaca. ¡Qué tremendo! ¿Ven? Claro, lógico. Pero, hermanos queridos, ¿acaso en nuestro medio nomás, qué es el equeco? El equeco es el dios de la fortuna, de la abundancia, que es al que le piden y le claman para recibir dinero. ¿Y quién es el dueño del oro y la plata? Nuestro Señor. Entonces, clamar a otro que no sea Dios es es idolatría y además es abominación. Fortuna, identidad demoníaca. ¿A quién tenemos que clamar, buscar? Porque en Él tenemos dirección, protección, provisión. En nuestro amado Rey Jesucristo. Amén. Y por otro lado, ¿qué dice el otro entidad demoníaca? Destino. ¿A qué se referirá? A los horóscopos. ¿Qué te dice el horóscopo hoy día? Ya hemos visto, ¿te acuerdas? Ese pasaje en los anteriores estudios, aquellos contempladores de los que te dicen qué va a pasar, qué va a ocurrir contigo. Nuestra vida no puede estar al azar, nuestra vida no puede estar, a ver qué dicen las estrellas, que dicen, va a acabar estrellado, ¿no? ¿No es cierto? No, dice, nuestra vida, nuestros tiempos en sus manos están. En sus manos están nuestros tiempos, desde el principio hasta el final, desde el vientre de nuestra madre, dice, desde el vientre hasta las canas, dice. Amén. El Señor tiene eso en control. No puede estar el destino. ¿Qué me dirá el destino? Busca al Señor de corazón y Él le va a mostrar en su palabra cuáles, para responder las 3 tremendas preguntas que todo ser humano se hace en algún momento de su vida. Y se estudia en la filosofía y en las huecas sutilezas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y están paparuleando todo el tiempo y se meten en una serie de yo opino, aquí está la posición tal, la posición cual, la posición. Nosotros como cristianos nacidos de nuevo y lavados en la preciosa sangre de Cristo,
sabemos las tres respuestas. ¿De dónde venimos? De antes de la fundación del mundo, Él tenía memoria de nosotros. Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Dónde vamos? A la casa del Padre. Punto. Y en eso estamos, peregrinos extranjeros, rumbo a la casa del Padre. Porque nuestros tiempos, Él tiene control, ¿no es cierto? Amén. En sus manos están nuestros tiempos. Bien. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a entrar un pasaje que viene a partir del versículo 17. 65, 17. ¿Qué dice en su título de su Biblia? Cielos nuevos y tierra nueva. Dice el 17, porque aquí yo crearé nuevos cielos, nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿A qué se está refiriendo esto? Se está refiriendo, hermanos amados, que cuando termine la gran tribulación, se va a instaurar sobre la tierra. Imagínense ustedes, si leemos Apocalipsis con detalle, un estudio en detalle, ¿cómo va a quedar la tierra después de los juicios, de los sellos, de las trompetas, de las copas? Es tremendo. El Señor dijo a Noé, verán el arco iris y nunca más anegaré la tierra con agua. Pero habló de agua, no habló de fuego. Y la gran tribulación va a ser fuego, ¿no? Entonces va a ser terrible. Los elementos ardiendo serán deshechos. Ahora bien, ¿por qué? Porque el Señor para eso va a tener que restaurar todas las cosas. Una tierra maldita, una tierra de pecado, va a ser restaurada con cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Amén. Lo vamos a estudiar al finalizar esto de Isaías, porque es necesario que veamos un estudio aparte acerca del milenio. Un estudio corto, pero nos va a ayudar para entender lo que viene después de la gran tribulación. Amén. El milenio. Muchos escuchan el milenio y dicen, ¿qué será el milenio? Milenio, el reino, les adelanto, es el reino milenial. Reino donde nuestro Señor Jesucristo en persona va a estar reinando sobre la tierra. Y uno será su nombre. Ahora, en este momento, hermanos amados, usted decide ir a cualquier país. Cualquier país. En ese país usted va a encontrar religiones, sectas, formas de adoración a sus ídolos, etcétera, etcétera. En cambio, en el milenio, donde vaya, todos estarán adorando al único Dios verdadero. Amén. De eso se trata el milenio, que lo vamos a ver en detalle. Pero ahora, es otro punto que es necesario considerar también, y les adelanto, hermanos. El milenio son cielos nuevos y tierra nueva, ciertamente. Pero en algún determinado momento Isaías combina lo que va a ser el milenio con lo que va a ser la eternidad, que no hay que confundir. Una cosa es el milenio. El milenio es todavía sobre la tierra, en la tierra, pero renovada, restaurada, una tierra restaurada. ¿Cómo está la tierra hoy? Bajo maldición, ¿no es cierto? La maldición será levantada. ¿Qué le dijo a Adán el Señor? Por tu causa, maldita es la tierra. Por eso la maldad, por eso el pecado, por todo eso. El Señor va a restaurar todo eso. Pero una vez terminado el milenio, una vez concluido el milenio, eso lo vamos a ver con detalles, Satanás será desatado, etcétera, etcétera. Y entramos a algo que fue siempre. ¿Cómo empezó todo? ¿Dónde empezó todo? En la eternidad. Antes del paraíso, la eternidad. Dios es el eterno Dios. Siempre no hubo principio para el Señor. En realidad, Génesis debería decir, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Porque Dios no tiene principio, ¿no es cierto? Ni fin, ¿no? Entonces, la eternidad, que nada más por comprensión, por didáctica, podemos decir, la eternidad pasada y la eternidad futura. Dentro de la eternidad, dentro del kairos de Dios, porque kairos es el tiempo de Dios, el eterno Dios, al Señor le ha placido poner este tiempo que es el cronos, que es el tiempo del hombre, que es el que estamos viviendo, los años que estamos viviendo, los siglos que estamos viviendo. Hasta que cielos y tierra pasarán, mi palabra no pasará, y se cumpla todo el kairos, y entremos en la eternidad que siempre fue. De eternidad, eternidad, el Dios eterno. ¿Amén? Ese es el plan, volver nuevamente a lo que fue siempre. ¿Amén? Ahora bien,
Entonces, vamos a mencionar esto que dice Isaías, cielos nuevos y tierra nueva. Versículo 17. Yo crearé nuevos cielos, nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría. ¿Y a su pueblo? ¿A su pueblo? Gozo. Pregunto, ¿tiene alegría, tiene gozo? Hay un pueblo que se llama el pueblo de Israel, el Estado de Israel, que realmente anhelan paz, anhelan. Es más, en un determinado momento, hermanos queridos, en la desesperación del liderazgo judío, quisieron cambiar, o cambiaron paz por territorio. Entregaron a palestinos parte de su territorio, con tal que haya paz. Ni así, porque mientras no tomen en cuenta al príncipe de paz, no conocerán verdadera paz. Sin embargo, Dios, el Señor, los ama. No es que los ha despreciado, ni que ya no quiere saber, no. Tiene un plan para con Israel. Del Israel nacional que llamamos, que es el que tiene por capital Jerusalén, el Estado de Israel, de ahí hay un remanente que va a sacar de ahí, que están siendo convertidos, pocos, pero están siendo convertidos. Aunque el Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Amén. Ahora bien, dice, a ese Jerusalén se está refiriendo, una Jerusalén restaurada. En este momento Jerusalén está contaminada, por lo menos por 3 religiones. ¿Cuáles son? Islam, catolicismo, judaísmo. El judaísmo es otra religión. Con preocupación escucho alguna vez a algunos hermanos que dicen, yo quisiera ser del judaísmo. Entonces usted quiere volver a la ley, ¿no? ¿No es cierto? No. El judaísmo es otra religión. Toman en cuenta el Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Toman en cuenta todo el Antiguo Testamento. Pero le ponen al lado el Talmud. El Talmud judío es una recopilación de tradiciones, de rabinos que han pasado de generación en generación y que le dan la misma autoridad de las escrituras. Y lógicamente no reconocen el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, porque habla de Jesús, ¿no es cierto? Y no lo reconocen a Jesús como Señor. Entonces está contaminada por 3 principales religiones, además de una serie de sectas y ocultistas, hasta los que esperan a los ovnis tienen sus cosas, porque dice que hay energía especial, cosas de locos, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí está contaminada. Y el Señor cuando venga, limpiará Jerusalén, principalmente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Es la ciudad del gran rey. Por eso es tan combatida Jerusalén por el enemigo. ¿No es cierto? Amén. Bien. Gloria al nombre del Señor. Vamos más adelante, hermanitos. Versículo 2. Perdón, antes. Estamos en el capítulo 65, amén. Vamos, más adelante. Estamos en el versículo 19, vamos. Me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿En qué sentido? En el milenio habrán vidas, eso lo vamos a ver con detalle, pero esto nos está dando una pauta. ¿Cuánto es lo que la Biblia menciona la edad del ser humano? Los 120. Gracias, hermano. Dice la edad del hombre. A ver, vamos. No hablaré vamos a la Biblia. Salmo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien. Salmo 90. El único salmo de Moisés, registrado a nombre de Moisés. Salmo 90. 90:10. ¿Qué dice? Los días de nuestra edad son
70 años. Si los más robustos, 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. O sea que, ¿cuánto falta? Es un promedio que el Señor da en su palabra, 70, 80. Ahora bien, eso evidentemente no es que necesariamente se deje, ¿no? Lo que muestra la Escritura es que ahora, en este tiempo, hay ese límite. En el milenio va a ser mucho más. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante en el estudio pequeño que vamos a hacer del milenio, no habrá enfermedades. Entonces, las personas van a vivir mucho más como antes vivían, como antes del diluvio. ¿Cómo vivían antes del diluvio? Nuestro hermano Matusalén vivió 969 añitos. Incluso uno que es traspuesto, que tipifica el arrebatamiento. Su nombre, de la genealogía de Noé, Enoc. Enoc, dice, fue traspuesto. Pero antes de ser traspuesto, dio testimonio de haber agradado a Dios. Caminó con Dios. ¿Cuánto tiempo? 365 días, no, pues eso es un año. 365 años. Y el Señor se lo llevó. Y nadie más supo dónde está, si no se lo ha traspuesto. ¿Amén? Entonces, eso es. Por eso habla acá, y estamos viendo esto, a un niño, aún de 100 años, dice, pero niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea que, esto lo adelanto, son adelantos rápidos nada más, lo vamos a ver con más calma. En el milenio van a haber dos tipos de personas, cuerpos glorificados y cuerpos mortales. Los cuerpos glorificados son los transformados, de cuerpos mortales en cuerpos glorificados. Nunca más conoceremos muerte. Y los que nazcan en el milenio, porque van a haber nacimientos en el milenio, esas personas sí van a tener cuerpos mortales sujetos a muerte. ¿Amén? Hasta que cumplan, aunque sea 500, 600, lo que sea, pero va a haber eso todavía en el milenio. ¿Amén? ¿Qué dice? Versículo 21. Edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. ¿Qué denota esto? Aborto. El aborto es una expresión de naturaleza caída, ¿no? De lo que está pasando hoy, en este tiempo. Pero dice, no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, sus descendientes con ellos. Qué tremendo. Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey. El polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. Esto lo vamos a ir viendo con más detalle en ese estudio que hagamos del reino del milenio. Amén. Vamos entrando al capítulo último del libro de Isaías. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? Y hemos dicho, hemos dividido 39 iniciales y 27 finales. Justamente el capítulo 66 culmina este precioso y maravilloso libro de Isaías. Jehová dijo así, el versículo 1 de 66, 1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Subraya esto, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Qué significa pobre y humilde de espíritu? No está hablando de medios económicos. ¿Cómo empiezan las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre en espíritu? Miraré al que dice que es pobre y humilde en espíritu.
es aquel que reconoce su dependencia de Dios. Porque si algo tiene el ser humano en la naturaleza caída es querer ser independiente de Dios. ¿Acaso no estábamos un tiempo, y lamentablemente sería triste que aún en el caminar cristiano todavía sigue ese pensamiento, mi vida es, yo hago con mi vida lo que quiero? Eso es terrible, es una manifestación de rebeldía tremenda, porque no somos de nosotros, ya tenemos dueño. Cuando nos dirigimos a Dios, le decimos que Él es nuestro pastor, pero también es nuestro Señor, que significa dueño, amo. Él es el dueño. Entonces no podemos agarrar y decir, ¿se dan cuenta entonces? ¿Ve? Y definitivamente, hermanos, por eso el pobre humilde es el que tiembla a mi palabra. Reconoce que de Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Amén. No te olvides de agradecer a Dios cuando despiertes mañana, porque Él no se olvidó que dejaras de respirar. Amén. Gloria a Dios. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo, porque escogieron, ahí está. Lamentablemente, en la religiosidad que cayó Israel, querían impresionar a Dios llegando al templo con 100 ovejas, 100 corderos, ¿me entiendes? ¿No? Cantidad de... Pero si no hay un corazón realmente rendido al Señor, ¿qué dice? Es como el que sacrifica ovejas como si degollase un perro. Y el perro era abominación en la ley. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. Mira qué terrible lo que significa con qué corazón vas a ofrendar. ¿Amén? El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Por qué? Por una razón, y esto subraya, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Qué tremenda es la palabra, hermanos. Amén. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos los que temieron. Porque llamé, nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. La última parte vamos a escudriñar, hermanos, de Isaías capítulo 66, versículo 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron, Jehová se ha glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Hermanos, aquí hay algo que es tremendo. Nadie podrá morir impune. Ningún líder, ni magistrado, ni alguien que haya tenido autoridad, ni nadie podrá decir, o se podrá decir de él que murió impune. ¿Qué significa impune? Que no pagó. Un mal padre que hizo tremendas cosas con su familia, jamás podrá decir que murió impune, porque todo será juzgado, porque Dios es justo. La justicia humana pasará por alto, se pagarán abogados, ¿no es cierto? Pero el Señor no recibe cohecho, no recibe soborno. Él pagará, como dice acá, Clara, dice definitivamente tal cosa, da el pago a sus enemigos. Vamos a ver algo que, ¿por qué razón consideramos a Israel un milagro? En sí, el que exista el Estado de Israel es ya un milagro. Porque después de 2000 años, que una nación vuelva a ser con el mismo nombre y con la misma lengua, es algo realmente que nadie podía pensar siquiera. Israel desapareció como Estado de la faz de la tierra. Un judío errante. Pero el Señor tenía su plan de que Israel vuelva a ser Estado, porque en la profecía bíblica es necesario que exista Israel. Palestinos, enemigos, iraníes y lo que sea, que quieren desaparecer a Israel,
tendrían que hacer desaparecer las estaciones, las 4 estaciones, dice una palabra del Señor. Amén. Entonces es imposible. ¿Por qué? Porque en la voluntad del Señor estaba que se cumpla lo que 700 años antes de Jesús el profeta Isaías anunció. ¿Qué dice? Versículo 7, 66, 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniese dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Entonces fue, otra vez, 14 de mayo de 1948, volvió a ser Estado, el Estado de Israel, ¿no es cierto?, una nuevamente nación. Alegraos, Jerusalén, gozaos con ella. Todos los que amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice el Señor: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Mamaréis y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Veréis y se alegrará vuestro corazón, vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Amén. Bueno, vamos a ver ya al finalizar este libro, el versículo 18, por favor. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar todas las naciones y lenguas, vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lut, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Publicarán mi gloria entre las naciones. Versículo 20. Traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa del Señor. Tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Ahora, en este punto, hermanos queridos, el propósito del Señor en este tiempo, ¿cuál es? Todo judío en toda nación que se encuentre en cualquier nación tendría que discernir que la voluntad de Dios es que el judío vuelva a Israel, vuelva a su patria, ¿no es cierto? Porque el Señor tiene un propósito con ellos. Pero de todas maneras, el Señor los hará volver para el cumplimiento final. Ahora, cuando nosotros hablamos de Israel y de todas sus promesas, algunos que por ahí dicen, no, pero en este tiempo Israel está cada vez más desprestigiado por sus decisiones, ¿no es cierto? Contra el Franja de Gaza, contra esto, contra el otro que están haciendo, llevando a la guerra, a la violencia. Pero hay una situación, hermanos, es importante. En ningún momento se puede orar por Israel convalidando las decisiones de sus líderes, ¿no es cierto? Me explico. O haciendo, digamos, que todo lo que ellos puedan decidir esté muy bien, ¿no? Debemos, como Pablo, hacer ¿qué? Orar por Israel, pero con un propósito, para salvación. Mi oración por Israel, decía Pablo, es para salvación. Así como podamos orar por otras naciones, es para salvación. El propósito de nuestra oración por Israel es para que más y más vidas sean rescatadas y puedan conocer al Señor y puedan ver el propósito de Dios con Israel. Amén. Ahora,
Porque como los cielos nuevos, versículo 22, y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. De mes en mes, de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Saldrán, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, serán abominables a todo hombre. Es una metáfora acerca de lo que después de la gran tribulación ocurrirá, la batalla de Armagedón, donde el Señor vencerá, instaurará su reino de 1000 años. Amén. Ahora, este remanente del que hablamos, de esa forma termina y concluye Zacarías, por favor. En el libro de Zacarías, hay un detalle que muestra Zacarías de lo que será el reino de los 1000 años en Israel. Zacarías 14, versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y invierno. Y este pasaje es uno de los más bellos de la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque muestra que a diferencia de lo que sucede hoy, que hay tantas religiones, sectas, religiones falsas, ¿no es cierto? Herejías y de toda clase. ¿Qué nos dice que en el milenio, en los reinos de 1000 años del Señor Jesús? Versículo 9, subráyalo. Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Qué bello este pasaje. Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Que no sucede hoy, ¿no es cierto? Con tantas religiones que existen. ¿Por qué? Precisamente ese es el propósito del Señor, ¿no es cierto? Amén. Gloria al nombre del Señor. Y otro pasaje más para concluir este libro de Isaías, porque la palabra confirma la palabra. Encontramos cosas en el Antiguo que se confirman en el Nuevo. Apocalipsis, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 15. Capítulo 11, versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ahora no podemos afirmar tal cosa, porque estamos viviendo el tiempo del gobierno humano. El gobierno humano que muchas veces los gobiernos no toman en cuenta para nada al Señor. Pero el propósito y el plan de Dios es que en su momento los reinos vengan a sujetarse al Señor. Todos, amén, en el milenio. De esta forma, hermanos amados, entonces concluimos el libro del profeta Isaías, que cuenta con 66 capítulos, ¿no es cierto? Que hemos tratado de extractar de cada uno de los capítulos, de la mayoría de ellos, perlas preciosas, pasajes importantes a considerar en nuestro devocional diario. Amén. Mi propósito ha sido precisamente el despertar en cada uno de ustedes el amar la palabra de Dios, el escudriñarla todos los días y el tratar de profundizarla lo más que se pueda. Las cosas que son y las cosas que sucederán después de estas están registradas en la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará ciertamente. Amén. Damos gracias al Padre en el nombre de Jesús por este tiempo que ha permitido que podamos desarrollar todo este estudio, en el entendido, Señor amado, de que ha sido el propósito de poder llegar
a mis amados, a tu iglesia, Señor, esta palabra, Señor, que es definitivamente importante. El profeta Isaías, que profetizó 700 años antes de tu primera venida, pero que también hay profecías que se están cumpliendo en este tiempo y se cumplirán después. Gracias, Padre amado, porque lámpara a nuestros pies es tu palabra